Sí, vale. Mientras alegramos que se nos ha quedado sin pilas. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? Pues vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración, pero ahora va a ser Dios el que nos va a hablar a través de Melanie. Como sabéis, hoy cerramos una serie, llevamos 4 semanas, 5 con esta, pues estudiando el Evangelio de Juan. Hemos estado haciendo devocionales todos estos días, 21 días de devocionales todos juntos, y espero que Dios nos haya ido hablando a todos como iglesia individualmente y como conjunto con estos devocionales. Y ahora pues hoy cerramos este tiempo con la enseñanza que nos va a traer Melanie. Así que te pido que oremos para que Dios pueda usarla a ella para hablarnos a todos de manera global e individual como Él siempre hace. ¿Sí? Amén. ¿Oramos? Gracias, Padre, por este tiempo en el que tú vas a hablarnos. Gracias, Padre, por Melanie, por sus dones, por su vida, por su corazón, Señor, por cómo ella da un paso adelante y quiere servirte, Señor, de manera excelente en todo lo que hace. Y, Señor, pues te pido que ahora tú puedas honrar todo el trabajo que ella ha hecho todo este tiempo, que ella ha estado en tu presencia buscando de ti. Y te pido que eso que tú le has dado, pues le des la capacidad y la habilidad de comunicárnoslos a todos como iglesia, que tú puedas usarla hoy para tu gloria, Señor, y para el crecimiento de tu iglesia. Capacítala para todo esto y más. En el nombre de Jesús. Amén. Melanie, es tu tiempo. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Como decía Josu, ya estamos llegando al final de esta serie y a lo largo de, este es el quinto, 5 domingos, hemos pasado a través de todo el libro de Juan, ¿verdad? Y hemos conocido historias muy diversas de mucha gente que se encontró con Jesús. Muchos le vieron, le creyeron, otros creyeron en sus palabras, en lo que él enseñaba. Otros creyeron en sus milagros, en lo que vieron que él hacía. Y muchos otros pues se acercaron a él, otros decidieron darse la vuelta, ¿no? Pero es muy curioso que Juan, cuando escribió este libro, el propósito que tuvo cuando escribió este libro, que nos lo deja reflejado en Juan 20, versículo 31, dijo, no hace falta que lo busques, dijo, todas estas cosas han sido escritas. ¿Para qué? Para que conozcáis que Jesús es el Cristo y que al creer en su nombre tengamos vida. Y en esta mañana me gustaría que fuéramos realmente al capítulo 15 de Juan. He elegido este capítulo porque es una de las últimas parábolas que Jesús narró a sus discípulos. Eran las últimas veces en las que le quería dar a sus discípulos un legado, les quería todavía enseñar algo. Y él les habló acerca de quién él era y cuál era la misión por la cual ellos habían sido llamados. Si me quieres acompañar con tu Biblia a Juan 15, voy a leer desde el versículo 1. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Hasta ahí. Vemos que Jesús nuevamente se está presentando. Vimos en la primera predicación que él se presentó como el yo soy absoluto, ¿verdad? Pero este es uno de esos otros yo soy que a lo largo de Juan, Jesús se ha estado presentando a todos aquellos que le estaban escuchando. Él dijo, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz, ¿verdad?
Y en este capítulo se está presentando como la vid. Para quien no sepa qué es la vid, es una planta, ¿vale? Es una planta de estas que da uvas, de una viña, es una planta. Y él se está presentando como la vid, como una fuente de vida, ¿no? Cuando uno piensa en una planta, ¿qué piensa? Pues en algo que está vivo, que crece, que se desarrolla, ¿verdad? Y es curioso que nos dice, yo soy la vid verdadera. O sea, él se está presentando como el verdadero dador de vida. El verdadero dador de vida. Es decir, muchos otros pueden estar dando vida, pero el verdadero dador de vida, me lío un poco, es Jesús. Y él quiere que sus discípulos lo tengan claro. Y tú realmente puedes estar pensando que lo que te da vida, pues es lo que comes, el dinero que estás recibiendo, ¿no? Eso te da vida. Cualquiera te lo podría decir. Pero él se presenta hoy como yo soy la fuente de vida, la verdadera fuente de vida. Y es muy curioso que hay otro personaje, que es Dios el Padre, y lo presenta como un labrador. Hay otras versiones que lo llaman el viñador o el jardinero. ¿Qué hace un labrador? Si lo pensáramos así, trabaja la tierra, decide qué va a sembrar aquí hoy, decide si la planta va a seguir tomando su curso por aquí o no, le da forma, ¿verdad? Y es muy curioso ver cómo Dios es realmente quien está decidiendo sobre Jesús. ¿Qué va a hacer o de qué manera va a crecer? Está decidiendo sobre él qué forma le va a dar, de qué manera pues la va a cuidar, de qué manera va a hacer que crezca esa planta. Y me parece súper increíble como solo en este primer versículo vemos nuevamente algo que durante todo el capítulo de Juan hemos estado viendo, una relación de padre e hijo, un hijo dependiente totalmente de su padre. Y vemos a lo largo de todo Juan como el hijo se presenta como yo soy el hijo de Dios, el que me envió es mi padre. Si me crees a mí, creerás las palabras de mi padre. Si me ves a mí, verás al Padre. Y estamos viendo cómo él depende de una forma total y absoluta en el Padre. Él sabe que ante todo él está cumpliendo aquí una misión y su Padre es quien cuida de él, es quien decide en qué momento se va a desarrollar o no. Por otra parte vemos otros personajes. En este caso se estaba dirigiendo a los discípulos, pero yo creo que a día de hoy nos podríamos identificar todos nosotros. Está hablando de las ramas, que en otras versiones dice pámpanos o sarmientos. Y es curioso que cuando habla de las ramas, dice en el versículo 3 que refiriéndose a los discípulos o a ustedes o a nosotros en este caso, que ya hemos sido podados y purificados por el mensaje que hemos recibido. O sea, estamos entrando en esta historia como en una condición muy concreta. Está hablando a aquellos que han creído en él. Es decir, todos aquellos que han creído en Jesús son ramas que han sido unidas a la vid. ¿Esto qué significa? Que tú y yo somos ramas que al haber creído en Jesús formamos parte de esa vid y Dios nos pone allí. Con un sentido, ¿verdad? Nos habla de fruto, de dar fruto, de no dar fruto, pero algo con lo que quiero que te quedes es que al aceptar a Jesús, ser su rama injertada o puesta o unida a la vid, eres apto y válido para dar fruto. Pero además hay otra cosa que no he mencionado, porque he pasado del versículo 1 al 3, ¿verdad?
Y en el versículo 2 hay algo que me tiene ahí con una espinilla en el corazón. Y habla de, parece ser, 2 tipos de ramas, 2 tipos de personas. Nos habla de personas o ramas que no dan fruto. Y a esas las corta. Y hay otras que dan fruto y a esas las poda. Y algo que me chocó muchísimo cuando leí esto es, Señor, ¿cómo puede ser que alguien que ha creído en ti, que es unido a la vid, que forma parte de ti, no da fruto? Porque uno pensaría, bueno, la gente que no cree obviamente da otro tipo de fruto o no sabe dar fruto o no sé, algo así, ¿no? Pero nos está hablando de gente que ha creído en él pero no está dando fruto. Y eso me generó otro tipo de pregunta que seguramente tú ya llevas ahí un rato pensando. ¿Y qué son los frutos? Cuando aquí está hablando Jesús de los frutos, ¿a qué nos referimos? Si yo te lo preguntara, ¿qué me dirías así, sin más, sin pensar en este contexto? Aparte de que es una manzana, una pera o algo. ¿Qué es un fruto? Exacto, pero no. Aquí, si nos fijamos simplemente en lo que es el fruto, uno diría, pues es el producto de un trabajo, ¿no? El producto de un esfuerzo. ¿O el producto de qué? Pues de un proceso, que sería este caso. Yo siembro una semilla, crece una planta y eso da un fruto, pues es un proceso. Eso sería lo que cualquier persona que no ha escuchado esta palabra me diría hoy, ¿no? Pero nosotros, en nuestro contexto, ¿cómo medimos el fruto? ¿Cómo medimos que un cristiano da fruto? ¿Cómo valoramos los frutos que damos como iglesia? ¿Cómo valoro yo mis frutos personales? Seamos realistas. Cuando yo pienso en qué frutos estoy dando, ¿qué estoy pensando? En las obras, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hago? Si hago esto, si hago lo otro, si tal, si no sé qué. Y la verdad es que esto a mí me preocupa. O sea, no tener un concepto claro de qué es el fruto, a mí me preocupa porque bajo qué criterio tú y yo nos estamos evaluando de alguna manera para saber si soy de los que da fruto o no da fruto, de los que Dios corta o poda, porque parece que es algo que en el texto, no sé, lo pasa muy de largo, pero a mí me preocupa. ¿Cómo puedo saber yo? Yo a lo mejor puedo estar pensando, no, es que yo estoy sirviendo, estoy entregando mi vida, veo que Dios está trabajando en mí, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué pone que incluso esos pueden ser cortados? ¿Qué está pasando? Y como algunos habéis mencionado, tú podrías pensar que el fruto, pues, por ejemplo, es predicar en el nombre de Jesús, ganar almas que estaba escuchando por allí. Puedes pensar, pues, no sé, es hacer muchos milagros. Puedes también pensar echar demonios. Pero hay algo que me chocó una vez que lo leí y volví a ir a buscarlo en Mateo 7, del 20 al 23, que habla de personas que creían que sus frutos eran buenos y se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué respondió en el versículo 23? Pero yo le responderé, nunca los conocí, aléjense de mí. Sea un tipo de fruto el que tú estés dando basado en el esfuerzo, en el trabajo, sea un tipo de fruto que tú crees que es un fruto bueno, porque lo sabemos, es bueno predicar en el nombre de Jesús. Pero a mí estas palabras me tocaron el corazón y pensé, a mí no me gustaría llegar allí delante de Jesús y que Él me dijera,
no sé quién eres, no te conozco. Y los frutos no se pueden medir por lo que haces. Y Mateo nos recuerda que dar frutos implican algo, y es que tienes que conocer a Jesús. Y Juan nos lo describe, y nos describe que estos frutos se basan en permanecer en Él, en sus palabras y en su amor. Y ahora me gustaría que hiciéramos otro paréntesis. Luego volveremos a retomar el tema de los frutos. Me gustaría que habláramos de la palabra permanecer, porque creo que es otro de los conceptos que muchas veces no acabamos de entender, así como los frutos, ¿verdad? Y uno cuando piensa en permanecer, pues ¿qué me diría? Pues yo sé que alguien permanece cuando está, ¿no? Si yo hoy te veo aquí sentado y vengo la semana que viene y te vuelvo a ver, pues yo diría, pues esta persona permanece, ¿no? En nuestro diccionario, la definición de permanecer tiene que ver con estar en un sitio por un tiempo definido, o estar sin cambio, o estar sin generar ningún, o sea, estar de una forma inmutable. Y muchas veces nosotros generamos, a base de este concepto, otra forma de medir nuestros frutos. Y pensamos que uno da frutos cuando añade años de servicio en su currículum. Añade años de miembro o añade años de firmeza. Yo he estado aquí, han pasado tantos años y yo sigo aquí. Y para mí este concepto me chocaba porque ¿cómo puede ser que Jesús me diga permanece en mí, pero de una forma inmutable? Que yo lo traduzca, como sin cambio, solo estar aquí y ya está, creer y ya está. Y me fui a buscar en el original del texto bíblico qué verbo estaba usando para permanecer. Y es muy curioso que el verbo que se usa en nuestro lenguaje no significa nada con lo que nosotros entendemos con permanecer. La palabra del texto original que utiliza, que no la voy a mencionar porque no sé pronunciar ni hebreo ni griego, dice que donde pone permanecer habla de habitar o morar. Habitar o morar. Juan, cuando escribió estas palabras, nos estaba invitando a habitar en Él, habitar en sus palabras, habitar en su amor. Y eso es algo que me gustaría que entendieras en esta mañana. Dios no nos está hablando, o Jesús en ese momento no estaba hablando de hacer. Él lo que estaba hablando era en un sentido de vivir. Él dijo, yo quiero que viváis en mí, yo quiero que habitéis. Y si tú piensas en Jesús como tu hábitat, si tú defines a Jesús como tu casa, ¿verdad que tu comportamiento cambia cuando te hablan de permanecer? Porque en una casa, ¿tú qué sientes en tu casa? Sientes libertad, sientes confianza, sientes intimidad, sientes, no sé, sientes vida, porque sabes que los que están viviendo en la casa hoy son así de chiquitines, pero a lo mejor en unos años han crecido, se han desarrollado, la familia ha crecido, ¿verdad? Y habitar implica 4 cosas. Cuando Jesús nos estaba invitando a permanecer en Él, a habitar en Él, a morar en Él, nos estaba invitando a tener una relación personal con Él. No solo creer. Hemos visto un montón de personajes a lo largo de Juan que creyeron en sus palabras, creyeron en sus milagros.
Algunos reaccionaron, pero otros ni siquiera se esforzaron, no se comprometieron en saber qué era vivir con Él. Y eso es lo que Él está esperando de ti cuando te dice, permanece en mí. Él quiere tener una relación personal contigo. Lo segundo, habitar implica una conexión. Y aquí se nos describe como la vid y la rama. Es curioso que nos describe como la rama, no nos dice la hoja, no, ni siquiera el fruto, porque no quiere que haya intermediarios. No quiere que tú estés aquí y Él esté allí y tú digas, no, yo estoy unido. No, imagínate que eres hoja. No, yo estoy unido. Pero en medio tuya hay un montón de cosas que no dejan fluir de la misma manera lo que Dios te quiere enseñar, lo que Jesús te quiere dar, no está fluyendo de la misma manera si tú eres rama o eres hoja. No es lo mismo si tú estás aprendiendo de lo que yo te pueda decir esta mañana o de lo que alguien te pueda enseñar, sino de escuchar directamente las palabras de Jesús. Implica unión, así como el Padre y el Hijo eran uno, que a lo largo de todo Juan también lo vemos. El Padre y el Hijo eran uno. Y tanto el Hijo hacía lo que hacía el Padre y se sometía a su voluntad, como el Padre le daba al Hijo todo lo que necesitaba. Y el cuarto, o sea, hemos hablado de relación, de conexión, de unión. Y el cuarto es intimidad. Él quiere conocer lo más profundo de ti y que le conozcas a Él, que conozcas lo más profundo de su corazón, que no te quedes solo en lo que te cuentan, sino que quieras entender lo más profundo de su corazón. Si yo habito en Él, si yo permanezco en Él, si yo hago de Jesús mi casa, entiendo que soy dependiente total y absolutamente de Él. Entonces, mis frutos reflejarán a Jesús. Y eso lo dice en el versículo 8, nos da cierta característica de cómo deben ser los frutos. Porque hasta el momento era lo que hablábamos, no se nos ha dicho nada acerca de los frutos. Pero una de las cosas que dice en el versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria a mi Padre. No puedo reflejar quién es Jesús si no sé quién es. No puedo reflejar a Jesús si no invierto tiempo en Él, si no trabajo mi relación, si no es una relación viva, si no es una relación que fluye, que no solo va en un sentido. No se trata solo de unirme a la vid. Ay, es que ahora tengo problemas, me voy a unir, por si acaso, a ver si me oye. O, siento que Dios me está ignorando, pues le doy la espalda, ya voy a buscar por otro lado a ver el qué. Solo podrás reflejar a Dios, a Jesús, cuando te mantengas unido a Él, cuando tengas una intimidad con Él, cuando tu conexión sea directa, cuando tu relación esté basada en habitar en Él, en vivir con Él, en que Él sea tu casa. Por tanto, permanecer en Él es un estilo de vida muy activo. No es un permanecer pasivo, como estábamos hablando. No es un permanecer que nos lleva a la religiosidad. De estar, o sea, hay gente que está, y tú la ves y dices, uy, sí, está y aparenta muy bien. Significa vivir de tal forma que siempre me encuentro en Él, que camino de la mano con Él y vivo de acuerdo a su palabra. Y ahí viene el segundo, permanecer. Permanecer en Él tiene mucho que ver con permanecer en sus palabras. Cuando las palabras de Jesús habitan en mi corazón y en mi mente, y dejo que esas palabras transformen mi manera de ser, entonces eso
se verá reflejado en mi vida. Y es una consecuencia directa. Si tú me conoces, cuando yo te diga a ti algo que espero de ti, no te va a costar hacerlo. Porque es conocer, sentirás que lo que te está diciendo es por tu bien. Sabrás que lo que Él está demandando de ti no es para fastidiarte, no es que quiera ahora limitar tu vida. Hemos hablado que cuando estás en casa estás con libertad. Estás en la casa que tú has decidido vivir y has puesto a Jesús en ella. Y allí hay libertad. Y cuando Él te manda algo, obedecerle no te cuesta. Y entonces cumplir lo que Él ha soñado para ti toma otro sentido. Porque empiezas a ver lo que Él ve. Y empiezas a creer lo que Él cree. Y empiezas a soñar lo que Él ha soñado para su iglesia. Permanece en mis palabras, que sus palabras habiten, moren en mi corazón y en mi mente. Por tanto, ningún tipo de esfuerzo propio dará frutos, ni uno. Requiere una entrega total, absoluta, de mi voluntad. Una rendición que me permite obedecer las palabras de Jesús, porque ahora Él es mi primer amor. Él es el que está habitando en mí. Sus palabras están reinando en mi vida, están transformando mi mente, mi corazón. Su voluntad se cumple en mi vida y el fruto surge de manera natural. Es algo natural. Y ahora me gustaría que leyéramos a partir del versículo 9. Y entraremos en el último permaneced. Habla de... Bueno, vamos a leerlo. Dice así el versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. ¿Qué dice ahí? Ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. No hay un amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Voy a leer hasta ahí. Es muy clara la palabra de Dios en este sentido. Nos está diciendo, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Todo fluye. Si yo hago de Jesús mi casa, si yo dejo que Él habite en mí, yo tengo una relación con Él, dejo que sus palabras habiten en mí, que produzcan un cambio en mi mente y en mi corazón, tomo eso para mi vida, rindo todo mi ser. Ya no hago mi voluntad, dejo que su voluntad se haga. Entonces, te dice que habites en su amor. Y es muy curioso que el amor es uno de los frutos del Espíritu. Y es muy curioso que el amor no es producto de tu propio esfuerzo. Y es muy curioso que el amor es muy probable que no salga de ti. Y en esta mañana el mandato que Jesús nos trae como iglesia es amarnos los unos a los otros. Y estuvimos hablando de eso en la serie de Alelo, los unos a los otros, amar a tu prójimo. Y si te paras a pensar, seguramente en tu corazón, ahora mismo, hay algo que hace que tú no puedas amar a tu prójimo. Porque si hay algo de rencor,
algo de odio, algo de falta de perdón, y la lista podría ser eterna. Yo creo que debes parar un segundo y pensar qué tipo de fruto estoy dando. Porque puede ser que tu rama sea cortada. Amarse los unos a los otros hasta el punto de darlo todo. Jesús dio su vida por nosotros y en este capítulo Él ya nos da una nueva identidad. Si seguís leyendo, Él ya no habla de siervos, Él habla de amigos. Somos sus amados. Y Él dice, así como uno da la vida por sus amigos, así yo he dado mi vida por vosotros. Y ese debe ser el amor al cual debemos vivir. Simplemente vivir. Y no es un fruto de nuestro propio esfuerzo, no es algo que debamos creer que nosotros lo producimos. Y creo que el amor es una consecuencia directa de ¿me amas? Jesús te dice, ¿me amas? ¿Qué le dice a Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Es una consecuencia. ¿Me amas? El Señor te está diciendo, ¿me amas? Entonces ama a los que están a tu alrededor. Y en esta mañana, para mí esta palabra ha sido un reto en todos los sentidos. Porque me he dado cuenta que este amor no lo puedo producir yo. Me he dado cuenta que este amor del que habla no es solo amar a los que me caen bien. Y me he dado cuenta que este amor no solo es con los que estamos aquí hoy. Porque, pues sí, tú y yo nos podemos amar y eso nos puede llevar a querernos servir entre nosotros, ¿no? A querer, pues, tener una iglesia bonita, a querer servirnos en diferentes ministerios. Pero es algo muy curioso que dice en el versículo 16, que quiero que leamos. En la segunda parte dice Jesús, les encargué que vayan. ¿Qué dice? Que vayan. ¿Y eso qué es? Id. ¿Y cuál fue la misión que le dio a los discípulos? Id. Vayan. Y produzcan frutos duraderos. Y esta es la segunda característica única en este capítulo que nos da acerca de los frutos. Que reflejen a Jesús era la primera. Y la segunda es que produzcamos frutos duraderos. ¿Y sabes cuál es el fruto duradero? Que tú vayas a aquellos que tienes al lado y les hables de quién es Jesús para ti. Que les hables, que ellos puedan conocer de Jesús. Porque ¿sabes qué pasa, iglesia? Nosotros nos medimos en cuanto a quién es mejor cristiano, el que da frutos, el que sirve mucho, el que da mucho dinero, el que está aquí permanentemente, el que no falla aunque la situación sea difícil. Pero ¿sabes cuál es el fruto duradero? Cuando un alma entra en el reino del Señor, cuando un alma es captada para el reino de Dios. Porque tú podrás servir, dar de comer a los pobres, podrás cuidar a aquellos que están enfermos, podrás sanar, podrás hacer milagros. Pero todas esas personas, si no conocen a Jesús, ese fruto terminará. Porque esas personas, aunque tú hayas sanado a un enfermo, ese enfermo que ahora es sano, un día morirá. Y esa persona que hoy le estás dando de comer, mañana volverá a tener hambre. Y esa persona necesita a Jesús. Y ese es el fruto. Y esa es la misión por la cual hemos sido llamados como iglesia. Id y hacer discípulos. Y hacer que el amor de Dios, este amor dependiente, este amor que no lo produzco yo, que no viene de mí, que yo no soy capaz de ni siquiera generar, que incluso me va a costar trabajar en eso, que voy a tener que dejar que las palabras de Jesús, de su palabra, trabajen en mi corazón y en mi mente, porque sé que yo no soy capaz.
Ese tipo de amor es el que va a transformar las vidas de las personas que están a nuestro lado. Iglesia, en esta mañana, en mi corazón está esa oración. Porque una iglesia viva, una iglesia que crece, que permanece, pero no permanece porque lleve 150 años de historia, sino que permanece porque habita, deja habitar a Jesús en nuestro corazón como iglesia. Ese tipo de iglesia que yo quiero ver, que hoy es así, pero mañana no sé cómo va a ser, porque se deja guiar por el Espíritu Santo, porque se deja guiar por la voluntad del Padre. Esa es la iglesia que yo quiero ver y esa es la oración que yo quiero traeros en esta mañana. Porque el amor que de verdad te rompe por dentro, que te incomoda, es que tú te levantes y vayas a los que están a tu alrededor. Esos son los que te necesitan, esos son los que necesitan que vean, que ellos puedan ver que tú realmente eres un reflejo de Jesús. Porque a mí, esa frustración que me puede generar el cómo lo estoy haciendo, en cómo estoy sirviendo, en cómo me va a ver mi hermano, en cómo me va a medir como cristiano, no me va a servir para nada en esta tierra. Porque a quien tengo que rendir cuentas es a Dios. Cuando yo tenga un encuentro con Él ese día y me diga, yo no te conozco. A ese es al que le tengo temor y a quien quiero servir con toda mi pasión. Iglesia, levántate, despiértate, sigue adelante. Deja que Jesús trabaje en ti. Deja que esos frutos que Él ha soñado para ti se cumplan. Porque no es tu propio esfuerzo, no es quien tú eres. Nada te puede condicionar. Nada de lo que tú puedes venir trayendo de tu vida te puede condicionar. Porque Jesús con su sangre ha pagado el precio. Y el mismo Juan, en el capítulo 6:56, palabras de Jesús, dice: permaneced en mi cuerpo y en mi sangre. ¿Sabes qué significa eso? Que Él ha pagado el precio y con su sangre ha limpiado la casa. Y es por eso que no hay nada que te pueda apartar de ese amor. No hay ninguna excusa que hoy te pueda apartar de ese amor que Jesús quiere regalarte. Que el Señor os bendiga mucho. Si os queréis poner en pie, voy a orar. Y que este tiempo sea para pedirle al Señor que produzca en nosotros este fruto que dure para siempre. Padre, en esta mañana venimos como iglesia, Señor, pidiéndote que trabajes en nuestros corazones, que quites de nosotros todo ese orgullo, Señor, toda esa vulnerabilidad que le hacemos una barrera, Padre, para que tú puedas trabajar en nosotros, Señor. Gracias por el hermoso regalo de haber pagado el precio, Señor, para poder ser una rama tuya, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Padre. Ayúdanos a valorar esa dependencia total y absoluta que necesitamos, Señor, porque por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada, Señor. Ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros por todas las veces que nos hemos medido entre nosotros, Señor. Que hemos estado juzgándonos por cuánto hacemos, por cuántos años llevamos aquí, por cuántas cosas estamos cumpliendo o dejando de cumplir, Señor. Y ayúdanos a entender que tu llamado para nosotros como iglesia es ir y producir frutos que duren para siempre, Señor. Que podamos llevar tu amor, Señor, a todos aquellos que están a nuestro alrededor y necesitan tener un encuentro contigo, Señor. Que todos aquellos que necesitan verdaderamente que sus vidas sean cambiadas, Señor, puedan tener un encuentro contigo, Señor, con Jesús. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a querer vivir esta vida cambiante, Señor. Ser una iglesia viva, Padre, dependiente de ti, que haga tu voluntad. Te lo pedimos todo, Señor, en tu nombre. Amén.